todos buenos días, bienvenidos a este evento que tenemos este semestre, que es el conversatorio a propósito del aniversario de ciertas publicaciones de Sigmund Freud, cumple 100 años, y un poco de lo que se trataba, la idea que surgió del colegio era poder crear un espacio que sirviera como puente para que pudiéramos crear un poco más de vida de colegio, ¿no? Un poco de lo que se trata es que vamos a tener 4 mesas el día de hoy de discusión, y la idea inicial fue que tuviéramos a algunas personas que estuvieran aquí en la mesa. Van a ser algunos profesores, pero también vamos a tener algunos alumnos, y lo que harán será guiar un poquito la conversación. Van a hacer un par de presentaciones, van a hacer un par de comentarios con la intención de crear puentes para que todos los alumnos que estén aquí también se sientan con la comodidad de compartir dudas, también de comentar, de sentirse provocados y de sentirse motivados. En verdad está en Freud aquello que sustenta ser una clínica basada en el trabajo del yo y de sus mecanismos de defensa, o el texto del yo y el ello aparece en Freud como una necesidad que responde a algunas cuestiones muy precisas del desarrollo que él venía haciendo desde el inicio, desde el encuentro con lo inconsciente en la década de los 80, en 1800, con la histeria, con los sueños, y que en algún punto le es eso necesario a Freud pensar en esto que él va a llamar las instancias del aparato psíquico y sus relaciones. ¿Qué tanto de esa necesidad que lleva Freud hacia este planteamiento, esta formalización, es vigente? ¿Qué lecturas permite o no? Ustedes saben que es muy diferente si pensamos en la clínica, insisto, con el yo o con lo inconsciente, y ahí creo que la crítica y la lectura de Lacan en diferentes momentos pensaría particularmente en el seminario 2, ¿no? El yo de Freud, ¿no? En la teoría y en la práctica analíticas, abre cuestionamientos de sus relaciones, pertenencias o no con lo inconsciente y con lo que Lacan va a pensar como el sujeto del inconsciente, ¿no? Absolutamente, en el sentido de que todos los profesores, todas las intervenciones y el saber o el conocimiento, pues lejos de responder muchas interrogantes, deja o abre la puerta para mucho más interrogantes, en el sentido de por qué hacemos lo que hacemos y cómo es que estamos aquí haciendo lo que hacemos. Y obviamente en ese sentido, pues abre la puerta para seguir pues, en esa búsqueda o en ese interés por conocer y por saber más. Sí, como no, pues me encantó, muy atinados los comentarios, y siempre estoy encantada de ver que los artículos, los escritos de Freud a 100 años, pues siguen tan vigentes, ¿no? Yo desde mi práctica clínica los sigo viendo en mis pacientes, en los analizantes, en la vida cotidiana, y me parece que este grupo, ¿no? de profesores del colegio es una maravilla por su gran trayectoria y cómo nos pueden transmitir esta parte del conocimiento. Y sobre todo lo que me gusta mucho es diferentes perspectivas, ¿no? Hacer este tipo de encuentros, de conversatorios, pues es una maravilla porque te da la posibilidad de escuchar otras opiniones respecto de algo que pues parece ya tan acabado, pero nunca deja, ¿no? De estar tan vivo. Lo que vamos a hacer es un poco, cada uno va a tener un tiempo para hacer un comentario respecto a lo que el texto le produjo. Yo lo que voy a hacer al comienzo es darles una contextualización de qué se trata ese texto de Freud, para que no queden como tan extraviados en relación a lo que vamos a hablar. Luego Gerardo se interesó mucho por la articulación entre el psicoanálisis y la historia, la manera en que se usa la historia para Freud trabajar psicoanálisis. Entonces va a haber una articulación ahí muy interesante, porque además obviamente este caso requiere toda una contextualización histórica. Luego
Ibsen nos va a hablar sobre la figura del demonio. Ella se interesó mucho por cómo esa figura llega a la cultura y cómo es pensada por Freud. Y luego Vanessa nos va a hablar sobre la forma en que lo femenino aparece en el caso. Entonces ya ven cómo cada uno más o menos fue tocado el texto de alguna manera, y la idea es transmitirles algo de ese interés que cada uno tiene respecto a él. Yo tengo algo que pensé desde que leí el texto. Sé que estamos conversando sobre textos que se escribieron por la época de 1923, 1924, y revisé también el texto de la neurosis y la psicosis, y me pregunto por qué Freud le puso a este caso del pintor una neurosis demoníaca, ¿no? O sea, ¿por qué puso tanta atención en todos los temas del pacto, el contrato, que si estaba hecho en tinta, que si estaba hecho en sangre, que si era el original, que quién lo había almacenado, que la función del diablo como función paterna, toda esta situación edípica que describe incluso la madre como el papel de la Virgen como intercesora, toda esta situación del significado del 9, como 9 meses, ¿no? Como una fantasía de parirle un hijo al padre, etcétera, ¿no? Pero nunca menciona que podría ser una situación delirante, ¿no? O sea, yo lo digo porque el caso, digamos, se estrena con que le dicen que tiene convulsiones, que tiene delirio, que tiene visiones, incluso hasta lo compara con el caso de Schroeder. Eso es lo que yo todo el tiempo del caso me lo cuestioné. Sobre esta segunda mesa me parece muy interesante el aspecto de ciertas cuestiones culturales que aún siguen, pues sí, tomando en cuenta, pues por una vía, pues al ser humano, ¿no? Y al sujeto, y por otro lado también la vía en que el análisis podría ser una lectura de estas mismas consecuencias, ¿no? Porque me lleva a pensar en una serie de situaciones, justamente esta lectura de lo que es lo psicopatológico, de lo cual yo pensaría, incluso haciendo una analogía con lo que plantean tanto posesiones o exorcismos, bueno, de qué se trataría de exorcizar ahora el psicoanálisis, ¿no? De una visión en la que pues patologiza, o qué trata de dar lectura, o de lo cual trata de ahora pues cómo colocarse frente pues a una narrativa completamente diferente. Y además de eso es muy interesante porque es un siglo en el cual el psicoanálisis aún no tenía pues aparición, ¿no? Esta invitación que le hacen a Freud me parece fenomenal porque nos invita a leer posiciones culturales, ¿no? Me parece que esa lectura me parece fundamental, y me parece muy buena como los ponentes nos dieron una visión tanto de la historia, por otro lado también una visión en sí del caso, una lectura, y bueno, posteriormente incluso una problematización incluso de qué hay de lo femenino ahí, o incluso en este tema de lo materno, ¿no? Que ahí aparecen estas disyunciones, ¿no? Me parece muy bueno. Pues me parece un motivo fundamental para pensar la neurosis, y pues como se arrojó ahora, ¿no? Ciertas temáticas en relación a la psicosis también, eh, el delirio, y bueno, me parece que es un buen espacio para aquellos que empezamos a elaborar, a intentar de alguna manera preguntarnos sobre la clínica y delimitar desde nuestro punto de interés algunos aspectos. Ahorita me hace eco porque pues yo estudié historia y hay ciertas cosas, ¿no? Que sí podemos delimitar, enmarcar. Sin embargo, sí es una discursividad que a mi parecer pues plantea algo distinto, ¿no? Entonces eso es lo que yo me pregunto. Me pregunto que pues la manera en que se elabora, se interroga, se escucha en psicoanálisis es otro asunto. Sin embargo, sí puede hacer un diálogo con la historia, ¿no? Sí se puede hacer un diálogo, escuchar, y se puede aprender, aunque sus vías son otras, ¿no? Y quizá el eco que pueda generar en determinada comunidad, pues manifiesta ángulos distintos que me parecen válidos a la vez. Entonces, pues está súper, está muy bien que se hagan estos espacios. Espero que se hagan pues de manera un poco más regular. Por la pandemia, pues hemos tenido unas pausas ahí, pero me agrada mucho, está muy bien. Algo que venimos platicando y que
vía correo nos compartíamos, pues es que la sensibilidad con la que hoy contamos para leer este tipo de textos ha cambiado tanto, ¿no? En un siglo, pues es muy importante ver cómo darle recepción un siglo después, sin caer en anacronismos, sin tampoco denegar, ¿no? Una de las palabras que aparecen acá, denegar lo que sí hay, que habrá que relativizar o poner en contexto, suspender, si fuese el caso, dentro del escrito. Entonces, bueno, solamente por mi parte, quiero agradecerle a Diana, a Elena, a Iván, que nos acompañen, y por supuesto, pues a cada uno de ustedes para que nos ayuden un poco a construir las vías posibles para dar recepción o recepción a este texto, ¿no? Es una adenda a 3 ensayos, es una adenda que lo que intenta es corregir algo que en Freud aparecía a mí no le pareció muy satisfactorio como lo presentó en 3 ensayos, que era una especie de como compensación de las vías sensuales, ¿no? de las maneras en las que la pulsión se iba como armonizando previa a la pubertad, y propone una organización genital infantil previa a la que aparecería en el adulto, y eso hace que aparezcan también un montón de términos que pueden ser importantes para el psicoanálisis, pero que sí requieren un hackeo o requieren un tipo de lectura que en este caso pues tenemos la suerte de contar con Lacan. Entonces, bueno, pues preferiría mejor darle la palabra ahora a quien probablemente nos acompaña, y pues también que nos ayuden un poco a ir construyendo una posible lectura de este texto. Yo pensaba en algunas cosas de muchas cosas que se dijeron, ¿no? Creo que justo una de las cosas que pueden vincular a los feminismos con los psicoanálisis, pues es justo esta pregunta de qué implica vivir las situaciones, ¿no? Como proceso a todos los niveles, porque parece que hay algo en ese proceso o en ese asunto que ordena, y no solamente ordena a nivel corporal, sino también a nivel de lenguaje, a nivel político, a nivel económico, ¿no? En muchos sentidos, incluso a nivel de imagen. Entonces creo que por ahí como que se puede vincular un poco más allá, o saliendo un poco de las críticas al significante fálico, si es excesivo, etc. Creo que por ahí como que se puede ahondar, porque pensaba un poco en esto que decía Iván, de la tradición del binarismo. Esa es una tradición, la occidental, ¿no? De Parménides y Heráclito, que se despliega. Sin embargo, hay muchas otras tradiciones. Entonces, un poco me parece que el feminismo, pienso por ejemplo en la lectura de Gayle Rubin, o pienso en lo que hace Lucy Ligaray en Los Speculums, pues es intentar subvertir o dinamitar, reventar un poco este binarismo, de tal suerte que de principio de espacio para una pregunta. Oye, a ver, echamos para atrás un poquito, ¿qué onda con sexo y género? ¿Es natural, no es natural? ¿Para dónde le vamos a hacer? Y ya de ahí pues hay una serie de avance o producción, o como se quiera ver como teórico. Entonces creo que eso nos sirve mucho, ¿no? Como a nivel por lo menos de producción de teoría psicoanalítica y a nivel de nuestra escucha, pues cómo dinamitar, cómo subvertir pues esto binario, porque mal que bien, tercer punto ya para cerrar, ¿no? Un poco, pensando en lo no binario, pues pensaba en el no todo de Lacan, ¿no? Pensaba un poco en este por fuera. Hay una parte donde Butler habla del cuerpo como una superficie sostenida en el tiempo, ¿no? Entonces esta idea del travestismo, de la transformación, de lo no binario, pues tiene que ver con agolpar en ciertas superficies, y en este agolpamiento, que es la performatividad, claro que se implica el sujeto, ¿no? Y eso tiene un espacio clínico importantísimo, a mí me parece, ¿no? Y pues que además estas dinámicas de género pues atraviesan, pensando en los registros de Lacan, están ahí, ¿no? Atravesadas. Y entonces pensaba, ¿no? Bueno, en efecto Freud escucha todas estas cosas porque los cuerpos son históricos como el sexo, un poco como Foucault, ¿no? Entonces el sexo va teniendo esta historia, el sexo occidental, pues a Freud le toca este momento donde la sexuación tiene estas implicaciones. Quizá acá lo que nos invitaría a Freud sería, bueno, esto que decía Virginia, ¿no? Apertura a otro discurso, pues ahí, ¿no? Este otro discurso, pues de qué nos habla, de cómo articulamos una singularidad corporal, ¿no?
estas superficies, estos bordes, y cómo estas aperturas de género pues permiten otras preguntas respecto a la subjetivación. Yo creo que por ahí hay un puente como muy interesante. No, o sea, generalmente sí es muy productivo. Eh, Justamente son temas que están como muy obviados en la cotidianidad y permite discutirlos, permite indagar y también la dinámica permite tal vez salir desde una rama a otro tema y después regresar, tal vez incluso desde otra perspectiva. Claro. Es dinámico en ese sentido. Pues creo que fue una mesa muy generosa, que muy, ¿cómo llamarla? Muy, tal vez con mucha ahí como discusión, mucha como potencia, ¿no? Creo que es algo que ahora, esta cuestión de los feminismos ahora está como muy, pues no me gusta decir de moda, pero es algo que está muy en la calle, vaya, no podemos obviar, ¿no? La discusión, no podemos hacernos ajenos a, ¿no? O sí, como si no pasara nada. Entonces algo como que me gusta mucho es justo poder pensar como qué podemos aprender, ¿no? ¿Qué le podemos aprender a los feminismos? Eh, ¿Qué es pertinente? ¿Qué no? ¿Qué habría que cuestionarse? ¿No? Creo que es como una pregunta eh, muy importante porque no solo es en los feminismos, sino justo como en todas las críticas que se le hacen al psicoanálisis, como muchas veces nos cerramos en que no tienen razón, pero pues tal vez valdría la pena un poco como darles lugar, ver qué podemos aprender de todo eso, ¿no? Mucho considerando que eso, que el psicoanálisis es una práctica que se va haciendo, ¿no? No es nada más una teoría, ¿no? Es decir, importa, claro que importan los textos, claro que importan justo, eh, vaya, no sé, como las hechuras, ¿no? Teóricas y demás, pero es una práctica, ¿no? Se va haciendo, entonces no podemos obviar como todas estas cuestiones que pasan alrededor porque seguro algo de eso pues se está implicando ahí, ¿no? Entonces me gustó mucho, ojalá se hagan más de estos y pues ojalá nos inviten y nos convoquen más a hacernos estas preguntas, ¿no? Muy bien, a mí la verdad es que me gusta la idea del conversatorio porque no es una ponencia, no se vuelve una cuestión tal vez como vertical, sino que es como un círculo, ¿no? En el que se está justo, ¿no? Y está circulando la información, las ideas, las preguntas, entonces todos podemos participar. Ojalá sigan haciendo este tipo de actividades. Perfecto. Entonces, decía, el texto propuesto que es Neurosis y Psicosis nos plantea o me plantea a mí algunos interrogantes, algunas posibilidades de apertura que las voy a situar. Una de ellas es la siguiente. En ese texto se mencionan las tres instancias que ya había desarrollado en el yo y el ello Freud, yo, superyo y ello, para pensar las estructuras clínicas. Pero en el caso de la psicosis, específicamente, aparecería algo que para mí se asemeja a un cuarto elemento, que es la realidad exterior o la realidad. ¿No? Entonces tendríamos yo, superyo, ello y realidad exterior. ¿Sí? Y el conflicto, por así decir, en el texto propuesto, en la psicosis, entre el yo y la realidad exterior, o la realidad. Cuestión que no podemos definir llanamente, y sí debemos preguntarnos qué es la realidad, o qué es la realidad exterior. Primer punto. Bueno, ustedes me pueden decir, está bien, pero Lacan y una cuestión preliminar y los esquemas, sí, pero yo quiero introducir algo para lo cual no tengo respuesta, se lo quiero aclarar, para que no me apuren por ese lado, pero lo quiero situar. Lacan dice que toda realidad es fantasmática, y no hay sino una realidad que es fantasmática. ¿Sí? Y entonces diríamos, la realidad fantasmática de la psicosis está complicado el fantasma de la psicosis. Bueno, pues en el seminario 6, Lacan lo dice,
que hay fantasma en la psicosis. Problema. ¿Sí? No lo explica, pero lo dice. Una cuestión. ¿Qué es la realidad? Otra cuestión. Hay algo que dice Freud al terminar el texto y es cuál es el mecanismo análogo a la depresión, ¿no?, por cuyo intermedio el yo se deshace del mundo exterior. Esta sería la cuestión de la psicosis. El yo se deshace de la realidad exterior. Este sería el mecanismo, ¿no? Se pregunta. Esto de las defensas, a mí me hizo pensar y se pregunta, ¿por qué Freud aquí, digamos, el concepto, dices en alemán es Verwertung, me parece, Sí. ¿no? Pero hablabas de este tema de cómo hay una relación entre el yo y la realidad exterior, ¿no? Que como que se desenlaza, no sé la palabra puntual. Pero pensaba, por ejemplo, en el mecanismo, en algún momento hablabas de algo defensivo, un mecanismo como de defensa, pensaba en la proyección. ¿Por qué, o justo, o sea, qué diferenciaría, ¿no?, en ese tiempo de la obra de Freud, hablar de algo que no en términos de que es proyectado, pensando en proyección, pues pienso en una expulsión de algo interno, decía Vicky, abolido, ¿no? Que no es lo mismo probablemente, ¿no? Rechazado, en donde no sé si, a propósito de los tres registros, la proyección implica un cierto velo imaginario de la realidad. No lo sé, ¿no? O sea, si el mecanismo propio también de un neurótico de pronto proyectar algo interno no reconocido en el afuera, pero que le vuelve, de manera a veces también que lo interpela, lo angustia, le produce pregunta, ¿qué diferenciaría, digamos, del mecanismo en la conclusión? En ese sentido, pensándolo, bueno, te preguntas a la luz de los tres registros, ¿no? O sea, yo estoy en el supuesto de que hay algo del orden de lo imaginario en la psicosis, también fragmentado, en esto que decía justamente de este pintor, ¿no? Que dice, bueno, veo la imagen y no es una representación, digamos, unificada de un cuadro, sino sería la silla, la desarticulación de las cosas, digamos, ¿no? Sin nombre de ser. O sea, en esa articulación como de una imagen, a su vez el nombre, ¿no?, simbólico, de imaginario, pienso si en la proyección hay algo del orden de imaginario que sí es posible, o sí es posible haberse constituido, y en el caso de la psicosis, pues no. O sea, también hay una falla en lo imaginario que eventualmente hace diferencia entre una estructura y otra, ¿no? Creo que es una mesa para mí el mejor de los más interesantes, ¿no? Que es un tema que me atrapa, que también pues mi tema de investigación como que va por esos lados, ¿no? De la locura, de todas estas cosas. Y creo que fue muy enriquecedora, ¿no? Siempre como que es bonito también ver todas esas posiciones, todas esas lecturas, ¿no?, que cada uno tiene o que los maestros aquí nos comparten, ¿no?, lo que hay. Y creo que es uno de los temas también que pues acontece, ¿no?, que vemos en el día a día, ¿no?, que a veces hablamos como la locura, la psicosis, esto, pero como que sí, allá afuera, no muy lejos, ¿no? Sin embargo, está y es algo que también llega a la clínica, ¿no? Que se tiene que escuchar, que hay que darle lugar, ¿no? Y que no es como un tema menos importante o que se pueda arreglar. Creo que siempre hay dudas, ¿no? Como que en este campo, ¿no? En el psicoanálisis, eso es como de lo bonito, ¿no? De lo que te enriquece, de que siempre hay dudas y siempre es buscar, ¿no? Leer, escuchar, ¿no? Como decía, ¿no? Escuchar otras lecturas, llenarte de cosas, de ideas, ¿no? Claro que sí me quedé con dudas, ¿no? Hay dudas y surgen más dudas, ¿no? Y como que sí hay otras que se van acomodando, hay cosas que también se van acomodando y que también te apoyan o te complementan en la clínica, entonces eso también es como lo importante y sí hay todo
híjoles, todo un camino, todo un recorrido que se tiene que hacer y tan solo decir, ¿no? El campo del psicoanálisis y más en la psicosis, creo que siempre habrá dudas, otras se van acomodando y bueno, ahí vamos viendo cómo se va tejiendo todo. La verdad es que creo que son muy enriquecedores, considero que a lo mejor estaría bien, ¿no? Que se hicieran más seguido, ¿no? O que fueran y sobre diferentes temas, ¿no? Todo lo que implica también el psicoanálisis, que haya, también se invite, ¿no? Externo, a lo mejor no solo el colegio, sino todo aquel que quiera, ¿no? Que esté como en este mismo campo, en esta formación, y pues que se dieran con mayor frecuencia, ¿no? Porque creo que es enriquecedor, ¿no? Para todos. Nos hace, ¿no? Y nos causa, eso también como que te causa, entonces yo creo que son actividades muy bonitas, ¿no? Que creo que también se preparan con mucho amor, ¿no? Y que eso también hace que uno esté aquí, ¿no? Que te provoque. Me parece muy interesante estas puntualizaciones. Se retorna a los textos de Freud, de cómo Lacan lo fue esclareciendo un poquito más ya con las estructuras, pues dices, bueno, es que cómo explicar eso tan complejo que es la psicosis, de cómo aquello que no anuda en imaginario retorna en lo real, cómo se torna persecutorio. Siempre que se habla de estos temas se recurre a los diarios de Schreber, ¿no? Pero si yo me quedo con ganas de saber, bueno, y después de Schreber, ¿cómo podríamos pensarlo? ¿Cómo trabajar en la clínica con la psicosis? Porque, bueno, ahorita tengo la oportunidad de estar en lo que es el Instituto de Psiquiatría y aquí pues, llegan personas con lo que diríamos la estructura psicótica, ¿no? Y entonces, efectivamente, ves que hay discurso. ¿Cómo trabajar ese discurso? ¿Cómo intervenirlo? A mí me hubiera gustado pues, saber un poquito más. En general, a mí me gustan mucho estos eventos, siempre que nos convocan, pues, vamos a ver qué hay de novedoso, ¿no? Sí me gustaría quizá que hubiese más mesas, ¿no? O quizá organizar un poquito más de días, un día quizá no es suficiente para abordar en su completud estos temas, podría verse la posibilidad de que se destinaran espacios específicos, quizá pensándolo así como en orden de estructura de Lacan, no sé. Creo que eso nos serviría para enriquecer muchísimo más los temas, igual para invitar a la gente a que participe, a que se comuniquen. Me gustaría igual, no sé, ahondar un poquito más en casos clínicos. Yo creo que nos serviría un poquito más. Sí me gustaría que se viera también por esta parte.